Buenas tardes a todos. Bienvenidos a HolaCast Español. Yo soy Pedro y hoy estamos aquí para hablar de algo que muchos estudiantes de español sienten pero no saben cómo explicar. Hola a todos, soy Verónica. Y sí, Pedro, este tema me parece muy importante, porque muchos de nuestros oyentes nos dicen lo mismo. Dicen que en su cabeza el español suena perfecto, pero cuando abren la boca, algo cambia. Exactamente. Y si tú también has sentido eso, quiero que sepas que no estás solo. Hoy vamos a explorar por qué pasa eso y qué puedes hacer al respecto. Así que, quédate con nosotros, porque esta conversación es para ti. Antes de empezar, queremos preguntarte algo. ¿Alguna vez has pensado una frase perfecta en español, pero cuando intentaste decirla en voz alta, todo salió diferente? Escríbenos en los comentarios. Nos encanta leer lo que nos cuentan. Muy bien. Entonces, Verónica, empecemos por el principio. ¿Por qué crees tú que el español puede sentirse tan natural cuando uno piensa, pero tan difícil cuando uno habla? Mira, creo que hay una razón muy sencilla. Cuando pensamos, no hay presión, no hay nadie esperando nuestra respuesta, no hay miedo a cometer un error. La mente simplemente forma las palabras con calma. Pero cuando hablamos en voz alta, todo cambia. Sí, y eso es algo que todos los que aprenden un idioma nuevo sienten. No es solo con el español. Pero con el español hay algo especial, porque es un idioma muy expresivo, muy musical. Y cuando lo hablamos, necesitamos coordinar muchas cosas al mismo tiempo. Exacto. Tienes que pensar en las palabras, en la pronunciación, en el orden de las palabras, en los tiempos verbales. Y todo eso al mismo tiempo. Es mucho para el cerebro. Y además, el cerebro tiene que hacer todo eso muy rápido, porque en una conversación real no puedes pausar durante 10 segundos para pensar la respuesta perfecta. Claro. Y eso crea una sensación muy frustrante. La persona siente que sabe el español, porque en su mente lo entiende, pero cuando habla, siente que no lo sabe. Y eso no es verdad. Simplemente es que hablar en voz alta es una habilidad diferente. Eso es muy importante. Hablar en voz alta es una habilidad separada. Entender el español y hablar el español son dos cosas distintas. Las dos son importantes, pero se desarrollan de formas diferentes. Y muchas personas se concentran mucho en leer y escuchar, que también son muy importantes, pero no practican suficiente el hablar. Entonces, cuando intentan hablar, sienten que hay una pared entre lo que piensan y lo que dicen. Una pared. Me gusta esa imagen. Sí, es como si hubiera una pared entre el cerebro y la boca. Y la única manera de bajar esa pared es practicar el hablar. No hay otro camino. Vamos a hablar de algunas situaciones concretas. Pedro, ¿puedes dar un ejemplo de lo que siente alguien en este momento? Claro. Imagínate que estás en una tienda en España o en México y el empleado te pregunta algo. En tu cabeza, sabes exactamente qué quieres decir. Sabes las palabras, pero de repente, cuando abres la boca, las palabras no salen como quieres. O salen muy despacio. O simplemente no salen. Y eso es normal. Eso le pasa a todos al principio. El problema no es que no sepas español. El problema es que tu boca y tu cerebro todavía no trabajan juntos de manera automática. Exactamente. Y hay una palabra para eso en psicología. Se llama automatización. Cuando algo es automático, no tienes que pensar en ello, simplemente lo haces. Como cuando manejas un carro. Al principio piensas en todo, pero después de mucho tiempo, lo haces sin pensar. Y con el español es igual. Al principio tienes que pensar en cada palabra, en cada sonido. Pero con la práctica, con el tiempo, empieza a volverse automático. Y ahí es cuando hablar se vuelve más fácil y más natural. Ahora, ¿qué podemos hacer para llegar más rápido a ese punto? ¿Cómo podemos hacer que hablar se vuelva automático más pronto? Hay varias cosas que puedes hacer. La primera es hablar en voz alta todos los días, aunque sea solo 5 o 10 minutos. No necesitas tener una conversación con alguien. Puedes hablar solo, puedes describir lo que ves a tu alrededor. Puedes contar tu día en español. Eso es muy bueno. Hablar solo puede sentirse raro al principio, pero es muy efectivo, porque le enseña al cerebro y a la boca a trabajar juntos sin presión.
La segunda cosa es escuchar mucho español hablado. No solo música o películas, sino conversaciones reales, como las que nosotros tenemos aquí en Hola Casta Español. Porque cuando escuchas cómo hablamos, tu cerebro empieza a copiar esos patrones sin que tú te des cuenta. Sí, el cerebro aprende mucho por imitación. Por eso los niños aprenden a hablar tan rápido. Porque escuchan y repiten, escuchan y repiten. Y nosotros podemos hacer lo mismo. La tercera cosa, y esta es muy importante, es no tener miedo de cometer errores. Los errores son parte del proceso. Son señales de que estás aprendiendo, no de que estás fallando. Y aquí quiero preguntarte algo. A ti que nos estás escuchando ahora. ¿Tienes miedo de cometer errores cuando hablas en español? ¿O simplemente te lanzas y hablas aunque no sea perfecto? Cuéntanos en los comentarios. Queremos saber tu experiencia. Eso es un tema muy interesante también. El miedo al error. Muchas personas saben bastante español, pero el miedo las detiene. El miedo las hace guardar silencio cuando podrían estar hablando. Y eso es un ciclo complicado, ¿verdad? Porque si no hablas por miedo, nunca practicas. Y si nunca practicas, siempre te va a sentir difícil hablar. Es un círculo. Un círculo que hay que romper. Y la única manera de romperlo es decidir hablar, aunque no sea perfecto. Porque nadie que está aprendiendo va a hablar perfectamente al principio. Y las personas que te escuchan normalmente entienden eso y lo respetan. Verónica, también hay algo que quiero mencionar. Muchas personas que aprenden español entienden muy bien cuando otros hablan, pero sienten que cuando ellos hablan, el español suena diferente, como si no fuera realmente español. Sí, y eso también es normal. Hay un concepto que se llama el acento propio. Cada persona tiene su propio acento, y eso no es malo. El acento es parte de tu identidad. Tener acento no significa que no sabes hablar el idioma. Exactamente. Hay personas de muchos países del mundo que hablan un español precioso, con su acento propio, y se comunican perfectamente. Lo importante no es sonar como un nativo. Lo importante es comunicarse con claridad. Y si practicas con regularidad, con el tiempo tu acento va a mejorar de manera natural. No necesitas obsesionarte con eso al principio. Simplemente habla. Simplemente comunícate. Ahora vamos a hablar de algo que muchas personas no consideran. Y es la diferencia entre el español que usamos cuando pensamos y el español que usamos cuando hablamos. Eso es muy interesante. ¿Puedes explicarlo un poco más? Claro. Cuando alguien piensa en español, muchas veces piensa en frases completas, perfectas, bien estructuradas. Pero el español hablado no siempre es así. El español hablado es más corto, más directo, más relajado. Usamos mucho más el lenguaje informal. Sí, por ejemplo, cuando alguien piensa, puede pensar en una frase larga y perfecta. Pero en una conversación real, decimos cosas mucho más simples. Decimos cosas como sí, claro, o no para nada, o qué interesante. El español hablado es más relajado. Y eso puede crear una confusión, porque la persona siente que sabe el español formal, el español de los libros. Pero cuando escucha una conversación real, todo suena diferente. Más rápido, más informal, más conectado. Por eso es tan importante escuchar conversaciones reales, como Hola Casta Español, porque aquí hablamos de manera natural. No es un libro de texto. Es español real, del que se usa todos los días. Y hablando de eso, si todavía no le has dicho a tus amigos sobre este canal, te invitamos a hacerlo. Porque si conoces a alguien que está aprendiendo español, este es el lugar perfecto para practicar. Muy bien dicho. Ahora, Pedro, hay otro aspecto que me parece importante mencionar. El papel de las emociones cuando hablamos en un idioma nuevo. Ah, las emociones. Sí. Cuando hablamos en nuestra lengua materna, no pensamos en cómo nos sentimos al hablar. Simplemente hablamos. Pero cuando hablamos en otro idioma, de repente nos sentimos más vulnerables, más expuestos. Exactamente. Sientes que si cometes un error, la gente va a pensar que eres menos inteligente o menos capaz. Y eso no es verdad. Pero el cerebro lo siente así. Y esa sensación de vulnerabilidad hace que el cuerpo se tense. La voz cambia,
la mente se bloquea. Y todo eso hace que sea todavía más difícil hablar con fluidez. Por eso, una de las mejores cosas que puedes hacer cuando hablas en español es relajarte, respirar profundo, recordar que no necesitas ser perfecto, solo necesitas comunicarte. Y cuanto más te relajas, más fácil se vuelve todo. La mente trabaja mejor cuando está tranquila. Las palabras salen más fácil. La pronunciación mejora. Todo mejora con calma. Hay una frase que me gusta mucho. No se aprende a nadar sin meterse al agua. Y con el español es igual. No se aprende a hablar sin hablar. Tienes que meterte al agua, aunque al principio el agua esté un poco fría. Me encanta esa frase. Y es tan cierta. Puedes estudiar gramática durante años. Puedes aprender miles de palabras. Pero si nunca hablas en voz alta, nunca vas a sentirte cómodo hablando. Y hay algo más que quiero decir. Muchas personas esperan el momento perfecto para hablar. Esperan sentirse listos. Esperan saber suficiente. Pero ese momento nunca llega si no empiezas a hablar antes de sentirte listo. Eso es tan importante. La fluidez no llega antes de hablar. La fluidez llega porque hablas. Es el resultado de la práctica, no la condición para empezar. Así que si estás esperando sentirte listo para hablar español, quiero decirte algo hoy. Ya estás listo. No perfectamente listo, pero suficientemente listo para empezar. Y empezar es lo más importante. Y nosotros estamos aquí para acompañarte en ese proceso. Cada episodio de Hola Cast Español es una oportunidad para que practiques escuchar, para que te familiarices con el ritmo del español, para que aprendas palabras y frases nuevas. Y si escuchas este episodio varias veces, vas a notar que cada vez entiendes un poco más. Eso también es parte de la práctica. Repetir es aprender. Queremos cerrar el episodio de hoy con una pregunta para ti. ¿Cuál es el momento más incómodo que has vivido hablando español? ¿Cuándo fue la primera vez que intentaste hablar con alguien en español en la vida real? Cuéntanos. Prometemos que vamos a leer todos los comentarios. Y si todavía no eres suscriptor del canal, te invitamos a hacerlo. Dale al botón de suscripción para que no te pierdas ningún episodio. Y si este episodio te fue útil, compártelo con alguien que también está aprendiendo español. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido una conversación muy especial para nosotros, porque este tema está muy cerca del corazón de todos los que aprenden un idioma nuevo. Así es. Recuerda siempre esto. El español que tienes dentro de ti ya es real. Solo necesitas salir. Deja que salga. Habla. Practica. Y con el tiempo, lo que sientes por dentro y lo que dices en voz alta van a ser la misma cosa. ¡Hasta la próxima, amigos! Que tengan una muy buena tarde. Nos vemos en el siguiente episodio de Hola Cast Español. Buenas tardes a todos. Cuídense mucho. Y recuerden, cada palabra que dicen en español es un paso adelante. Nunca paren de hablar. Hasta pronto.